¿Qué tal? Buenas noches. Estamos realizando nuestra última actividad de la materia 305, la cual versa sobre una exposición respecto a la relación que tiene la conducta con la sociedad y sobre todo la conducta antisocial, la conducta desadaptada. Y para efectos de presentación de nuestra actividad, estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la licenciatura en Psicología en modalidad SOAYET, y nuestra asignatura es la 305, el campo aplicado de los procesos socioculturales en el grupo 9336. Estamos a cargo y bajo la acertada dirección de la doctora Adriana Irene Hernández Gómez, un servidor, Carlos Guillermo Gómez Amudio, estudiante de la licenciatura, y estamos en la fecha 28 de enero del año 2021. Para lo cual, a manera de introducción, vamos a dar un preámbulo sobre la relación que guarda ese vínculo inescindible entre la sociedad y la conducta desadaptada, entendiendo a la sociedad como aquel conjunto de individuos que se reúnen con fines en particular, que también puede tener sus discrepancias al interior y tiene también sus caminos donde tienen la misma finalidad, pero de esa interrelación se pueden dar diversos desajustes, diversas contradicciones y contrariedades, y en una de esas es la que le importa a la psicología, que es el trastorno de conducta que puede desencadenar en una conducta antisocial o en una conducta desadaptada. Entonces, todo esto vemos cómo la psicología ha dado pauta a cimentar otras ciencias como son el derecho o como también es la criminología y la victimología actualmente. Ellas son las que se encargan del estudio de la conducta desadaptada, pero y de la conducta antisocial, pero con la particularidad de enfocarse en el mundo normativo y como acertadamente decían los materiales de la asignatura, a veces queremos arreglar todos los problemas con fórmulas legaliformes y queremos encuadrarlo todo en la norma. Lo dice un servidor con conocimiento de causa que tiene la licenciatura en Derecho como primera carrera y la licenciatura en Seguridad Pública como una segunda carrera, con lo cual podemos comprender un poco más a fondo esa génesis del delito y del delincuente y de cómo es un medio idóneo el trastorno de la conducta y cómo va a tener un efecto negativo en la sociedad como un ente perturbador, pudiéramos llamarlo así. Entonces resulta fundamental su estudio a la luz de la psicología social y a la luz de las ciencias del comportamiento para poder dar una explicación justa, una explicación bastante y suficiente que nos deje satisfechos con esta interacción que tiene entre ambas variables de estudio. Por ende, vamos a comenzar con nuestro desarrollo y vamos a ir particularizando algunos temas y desarrollándolos conforme la propia actividad nos lo requiera. Por ende, tenemos el primer elemento, que es la sociedad, y como lo vemos en la imagen, vamos a ver que es un cúmulo de personas que, de acuerdo a su definición, se relacionan entre sí y de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. Aquí nosotros podemos ver que a través también de variables como el intelecto, el raciocinio y los valores, los principios que imperan en el ser humano en su mayoría, podemos lograr fines en comunes y es por ello que nos hemos ubicado en la cúspide evolutiva de las especies que actualmente habitan nuestro planeta. Y aquí vemos que hay dos maneras de control que van a ser la organización jurídica a través de todo un constructo de normas que nosotros mismos hemos declarado como válidas a través de los procesos legislativos y derivados de las necesidades sociales, y por otro lado las consuetudinarias que van a ser aquellas costumbres, aquellas normas morales que si bien no tienen una obligatoriedad ni tienen un principio de coercitividad como pasa en el derecho, sí vamos a encontrar que tienen cierta reacción social en el caso de que no se cumplan y por ende la sociedad la rechaza en buena medida, pero con la disyuntiva que aquellas conductas que sean contrarias a la sociedad pero devengan de un trastorno psicológico van a tener un tratamiento distinto al del jus puniendi que tiene el marco jurídico penal para el caso que nos ocupa. Continuando con la otra variable, tenemos a la conducta desadaptada,
como aquella que genera intranquilidad y desarmonía, y es cuando no nos adaptamos ni al medio ni a los demás, cuando no respetamos reglas y conductas ajenas, cuando y respetamos los derechos de otros, y la conducta normal es aquella que viola las normas sociales y constituye una amenaza o produce ansiedad en quienes la observan. Dice, se considera que es algo anormal porque sucede de manera poco frecuente y se desvía de la norma. La conducta de una persona es anormal si viola normas sociales. Y con ello, aquí tenemos un punto de contacto con la ciencia del derecho también y sobre todo con la ciencia del derecho penal, en donde vemos que la finalidad del derecho penal no es la sanción per se. No estamos en una etapa de la venganza, tanto pública como privada, ni estamos en una especie de desquite o de vendetta que pudiéramos tener porque alguien se conduzca distinto a la norma, sino por el contrario, vamos a tener que el derecho funciona como un medio de control social ordenado de todas las sociedades civilizadas, de las sociedades sobre todo del siglo XXI, y que a través de todo un andamiaje jurídico vamos a encontrar, aparte de una serie de pautas para la conducta en sociedad, que es lo que nos importa, vamos a encontrar también los mecanismos para poder sancionar esa conducta, pero no atendiendo a una venganza o al daño cometido, sino como un restablecimiento al orden social y por supuesto al orden normativo. Y tenemos también la parte de la normalidad que decíamos a contrario sentido, va a ser aquellas conductas que se encuentren de manera excepcional dentro de la sociedad. Significa que son la excepción a la regla y no van a ser la constante. La constante es que todos actuemos bajo esos principios, valores, acciones, siempre buscando el bien común, incluso si llegamos a discrepar de cómo actúan otras personas, siempre vamos a preponderar el beneficio colectivo por el interés individual. Pero vamos a encontrar que estas personas que tienen algún tipo de trastorno de conducta, como la conducta antisocial o la conducta desadaptada, van a tener un conflicto directo con la norma por el simple hecho de ser la norma, por el simple hecho de ser ese mecanismo de control social con el cual vamos a poder garantizar hasta cierto punto el orden y la armonía. Y aquí lo decía, va a buscar romper y como lo vemos en nuestra imagen proyectada, vamos a tener un conflicto directo y vamos a tener que buscar, que aquí es donde la criminología nos va a aportar mucho, como lo veíamos en la materia, nos va a aportar las famosas bases biopsicosociales. Para el caso que nos ocupa, nos vamos a centrar en las bases psicológicas y sobre todo vamos a buscar una explicación psicológica al porqué de la conducta antisocial. En otras materias como la sociología o bien la medicina o la biología, las ciencias naturales, y las ciencias sociales, la explicación al delito y a la conducta antisocial van a ser bajo un enfoque diverso, ya sea porque la propia sociedad influye y es una especie de secuela de esa interacción que tiene, como lo decíamos al principio, incluso los teóricos del derecho penal manifiestan, como bueno Raúl Zaffaroni, como Klaus Roxin en Alemania o Gunther Jacobs también, manifiestan que el delito va a ser una constante y la conducta antisocial va a ser una constante en la vida del ser humano. Y va a ser una constante porque surge en buena medida por la propia interacción social. Cuando tenemos una interacción armónica, cuando tenemos una interacción basada bajo un estricto marco de principios y valores, vamos a tener conductas normales o socialmente aceptadas, que son las que nos sirven para construir la vida en común y la vida a la que todos estamos expuestos día con día, esa vida donde podemos realizar nuestras actividades de manera cotidiana sin tener ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando este tipo de fórmula se altera, es que encontramos, ya sea desde el seno familiar, en el área educativa o bien por la propia geografía en la que crece la persona, vamos a encontrar que puede tener algún tipo de impacto dentro de la conducta y con ello va a reflejarse en su actuar hacia terceros. Incluso él pudiera ser un ente de peligro porque va a poner en riesgo su propia vida al ponerse en situaciones de riesgo por la propia necesidad que tiene de transgredir la norma por el simple hecho de hacerla. Aquí vamos a diferenciar de aquellas personas que tienen conductas desadaptadas al amparo
de una necesidad real, como es aquella persona que roba por necesidad o por hambre, con aquella persona que causa un acto terrorista o bien que causa una violación o cualquier otro de los delitos graves que en cualquier parte del orbe del mundo son igual de reprobables. Entonces sí tenemos que ser muy puntuales en este vínculo que surge de la sociedad para con la conducta desadaptada. Y decían que mientras hubiera, decía Jacob, decía Roxin, que mientras hubiera dos o más personas interactuando en cualquier parte del globo, incluso en una isla desierta, mientras hubiera dos o más, se iba a generar delito. La única forma en que no iba a haber delito o conductas antisociales o desadaptadas va a ser cuando exista de manera unilateral la persona, cuando no tenga otro tipo de interacción. Sin embargo, es condicio sine qua non que mientras existan dos o más y exista esa suerte de interrelación que tiene, ya sea por amistad, por negocio, va a haber algún tipo de desencuentro, va a haber algún tipo de situación de contraste, de polarización y que puede desencadenar en una conducta anormal. No significa que cualquier tipo de desencuentro, que cualquier tipo de contradicción que exista o de perspectivas distintas va a desembocar en un delito, en una conducta o en un trastorno de conducta antisocial. No porque la propia norma, el propio andamiaje jurídico nos va a permitir resolver este tipo de situaciones bajo los mecanismos que la propia ley establece. Teniendo como ejemplo, y vamos a poner aquí énfasis en el diálogo y la concertación como mecanismos o como herramientas idóneas para resolver problemas, y un segundo nivel que vamos a tener va a ser el de el acceso a la justicia, en donde a través de un tercero llamado juez y bajo las reglas de un procedimiento vamos a poder resolver este tipo de desavenencias y con un marco jurídico equitativo. Sin embargo, va a haber otro tipo de cuestiones que no van a poder ser resueltas porque tiene algún tipo de impacto cognitivo en la persona y eso va a suceder que no va a tener una resolución per se, sino va a tener una consecuencia incluso jurídico-penal, como pueden ser aquellos asesinos seriales, los violadores, las personas que hacen actos terroristas. Bueno, pues ellos tendrán un tratamiento diverso derivado de su conducta. Aquí la psicología nos va a enseñar bastante de cómo podemos atender el tema. Una de las herramientas metodológicas y científicas que tenemos es la denominada psicología social. Y esta, de acuerdo a su definición, es una rama dentro de la psicología que analiza los procesos de índole psicológica y que influencian al modo en que funciona una sociedad, así como la forma en que se lleva a cabo las interacciones sociales. Y se en suma, son los procesos sociales los que modulan la personalidad y las características de la persona. La psicología social, pues, estudia los procesos psicológicos y sociales observables, cosa que nos ayuda a entender cómo actuamos los individuos cuando formamos parte de grupos o sociedades. La psicología social también engloba el estudio de las actitudes personales y la influencia bidireccional con el pensamiento social. Aquí hacemos una pausa en donde podemos apreciar cómo una rama específica de la psicología tiende a adentrarse en la manera en que funciona la sociedad como un organismo colectivo, pero también cómo se nutre de la conducta particular de cada uno de los miembros que la integran. Y entonces podemos ver cómo es en una suerte de espiral y en una suerte de ciclo sin fin, donde las conductas sociales son producto de la reacción social, pero también la reacción social proviene de las conductas. Vamos a tener que es un ciclo ida y vuelta en donde ambas están retroalimentando de manera constante. No puede existir una sin la otra bajo esta perspectiva y por eso es que busca cómo ha venido cambiando esa conducta a nivel grupal, a nivel macro, con el pasar del tiempo y cómo otro tipo de variables van a hacer que esa conducta generalizada se vaya modificando y se vaya adecuando a las necesidades sociales. Aquí el clásico ejemplo que tenemos es cómo ha cambiado la conducta a lo largo de las décadas y cómo incluso al cambio de siglo podemos ver también una varianza en cómo se manifiesta la conducta del ser humano. No es lo mismo la conducta de aquellas personas que vivían en 1950, la que tenemos hoy en 2021 y sobre todo en los diferentes países. Por supuesto que juega un papel fundamental las modalidades de lugar, de tiempo e incluso el propio contexto en el que se desenvuelve la persona. Hoy tenemos la variable de la pandemia como una
un componente adicional que viene a reconfigurar todas las conductas del ser humano y cómo incluso hoy ya cambió hasta nuestro propio saludo y cómo hoy existen conductas desadaptadas de diferentes puntos del orbe, donde por ejemplo vemos el tema del robo de vacunas, de la transmisión de enfermedades como conductas totalmente desadaptadas y que vienen a hacer ese rompimiento literal del orden y la armonía social. Vemos cómo hace el año pasado teníamos conductas de homicidio, de lesiones, de violaciones, y hoy tenemos conductas que se califican con la misma gravedad como el robo de vacunas, la transmisión de las enfermedades, el hecho de celebrar reuniones masivas y poner en riesgo a más personas y seguir incrementando la pandemia. Hoy se reconfigura a través de esa nueva variable que es la pandemia y la enfermedad. Continuando con nuestras definiciones, tenemos el trastorno de la conducta antisocial y tenemos que se le conoce con el acrónimo de TPA o trastorno de la personalidad antisocial y comienza a mostrar síntomas en la niñez, pero no pueden ser diagnosticadas hasta la adolescencia o la edad adulta. Quienes padecen el trastorno de personalidad antisocial tienden a mentir, a quebrantar las leyes y comportarse de forma impulsiva. Asimismo, no se preocupan por su propia seguridad ni por la de los demás. Los síntomas pueden disminuir con la edad y el tratamiento puede incluir terapia conversacional y apoyo para los familiares afectados. Aquí vemos cómo existe una relación en lo que veíamos de esa, incluso de la propia descomposición social, al amparo de muchas conductas de trastorno de personalidad antisocial que no han sido tratadas, que no han sido atendidas y sobre todo que no han sido detectadas desde las etapas tempranas del ser humano. Ya tenemos información y tenemos los estudios suficientes de cómo impactan en el futuro del ser humano, pero poco hacemos por revertir esos efectos y poder atender o intervenir desde las etapas primarias de la niñez del ser humano. Aquí es donde ya con la información obtenida podemos nosotros hacer las teorías explicativas, los modelos de intervención y demás herramientas metodológicas que nos permitan atender y poder revertir los efectos negativos que tienen en la sociedad la conducta antisocial. Si bien aquí se ve como este trastorno de la conducta se ve como una enfermedad o como una psicopatología, para las áreas del derecho van a ser también punibles en buena medida de los casos, ya que no se trata de un trastorno que genere una pérdida de la conciencia, una pérdida de la voluntad total, que es una de las causas de exclusión del delito, sino por el contrario, va a ser punible porque tiene una cierta desviación desde la niñez que puede ser ocasionada por múltiples factores y que será materia de otras exposiciones. En suma, nuestra actividad nos permitió conocer a través de diferentes herramientas metodológicas esa relación, ese vínculo inescindible que significa un vínculo muy fuerte entre la sociedad y la conducta desadaptada. Vamos a poner aquí como ejemplo que no va a haber una sociedad sin delitos, sino una sociedad sin ningún tipo de problema de trastorno antisocial, ya que es una constante que incluso está documentada a lo largo del tiempo y de manera particular y de manera muy respetuosa considero que esto va a seguir incluso en el futuro mientras se sigan teniendo las mismas mecánicas de actuación desde la familia, desde la escuela y se necesita dar un mayor énfasis en la detección y el tratamiento de intervención oportuna para que esto se reduzca y se pueda ver una mejoría en las relaciones sociales y sobre todo que se vea una disminución delictiva, sobre todo en delitos cometidos al amparo del trastorno de la personalidad antisocial. Es un ejercicio muy interesante, me gustó mucho. Toda la materia referente a la psicología social es muy interesante, es de mucha reflexión y mucho análisis, pero sobre todo nos da un enfoque a nivel macro de cómo impacta la conducta en la sociedad, cómo la conducta personal va a tener un impacto directo en la sociedad y va a tener incluso desencadenantes económicos, políticos, sociales, culturales, jurídicos, entre otros, gracias a este tipo de conductas. Les doy las gracias por escuchar esta breve exposición. Tocamos algunos de los puntos más esenciales, sabemos que hay muchísimos más por desarrollar y que considero que vendrán en actividades subsecuentes. Referente a las fuentes de consulta,
Ocupamos Asunción PL 2003, Psicoanálisis, Ciencia del Derecho y Criminología en Freud y las Ciencias Sociales, ediciones del Cerval, Barcelona, páginas 127-141, y Silvia A. y Aragón L. 2003, hacia el desarrollo de una tecnología social en la criminología, en A. Silva, Criminología y Conducta Antisocial, Pax, México, páginas 173-194. Ha sido un gusto y un honor estar con ustedes en esta materia. Le doy las gracias a la maestra y a mis compañeros porque pudimos hacer un equipo bastante nutrido y pudimos obtener una experiencia muy importante en el aprendizaje de la psicología social. Y nuevamente les doy las gracias esperando sea de su agrado esta exposición. Muchas gracias y excelente noche.